Perfecto, entonces nos encontramos a punto de repasar un poquito los temas para este examen. Bien, nos topamos con un examencillo que trae varias preguntas de marque con X, así que vamos a darle a esa parte de manera inicial. Dice así, observe la figura adjunta donde el segmento MN es paralelo al segmento QR. Esa información es y no es importante. Es muy importante porque si esto no ocurre, no podemos hacer lo que hemos venido haciendo durante el curso. No podemos tomar las decisiones que siempre tomamos, no podemos encontrar las similitudes que siempre encontramos. Pero a la hora de resolver, nosotros ni lo volvemos a ver. Esto no nos importa. Nos importan los datos como tal. Entonces, es muy curioso, ¿verdad? O sea, es obligatorio, es un requisito, pero cuando vamos a dar la respuesta, ya no le ponemos atención a ese requisito. Ok. Al final de cuentas, nos dicen que MN y QR son paralelas, o sea, estas dos líneas que están aquí abajito, las líneas horizontales, son paralelas, es decir, tienen la misma dirección. Y cuando empezamos a analizar las opciones, porque si seguimos leyendo, dice, seleccione la opción que contiene dos triángulos semejantes. Entonces, la intención es que de este dibujo saquemos dos triángulos que sean semejantes. Si ustedes se acuerdan, la semejanza de triángulos requiere de orden. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión a la hora de hablar de semejanza, tenemos que hablar en orden. Muy bien. El primer triángulo podría ser el triángulo pequeñito que está ahí, es decir, como si esto no existiera. Entonces sería el triángulo conformado por P, por M y por N. Si nos vamos más bien al segundo triángulo, sería como si la línea que hay aquí en medio no existe y esta N y esta M no son importantes. Entonces hay un triángulo un poquito más largo, más grande, que tiene igual en la puntilla P, en la otra puntilla de la izquierda la Q y allá a la derecha la R. Ok, como las líneas que están aquí abajo son paralelas, quiere decir que la figura, que la forma, que la dirección del triángulo coincide. La del triángulo pequeñito coincide su dirección con la del triángulo grande. Entonces, como yo les hablaba o les indicaba que necesitamos orden, para contestar esa pregunta tengo que usar orden. Ok, vamos a ver. Todas las tres opciones que vienen de marcar traen a PMN. PMN, PMN. Quiere decir que el PMN ya es un orden que me establecieron. Entonces yo lo que tengo que buscar es un nuevo triángulo donde yo mantenga ese orden. Entonces el PMN, estamos hablando de que el P es el que está arriba, la M es la que está como a la izquierda y la N es la que está como a la derecha. Entonces en el otro triángulo, dado que desde el principio vimos que las formas son iguales, pues eso es lo que yo voy a hacer. Voy a establecer la relación en ese mismo orden. Primero el que está arriba. ¿Quién está arriba? La P. Segundo el que esté a la izquierda. ¿Quién está a la izquierda? La Q. Y de último el que está a la derecha. La R. Al revisar nos damos cuenta que la opción correcta sería la número 1. Preguntas sobre este ejercicio. No. Bueno, Siguiente. Bien. recuerden eso, ¿verdad? ¿No? Es muy importante el orden a la hora de hablar de semejanza. Pregunta número 2. Profe, Sí, dígame. digamos, así sería la única manera que vienen acomodados. Es que usted tiene que adaptarse a lo que venga. Ese es el detalle, ¿verdad? Como a usted le hablaron de PMN, ya usted tendría que ir por ahí, a la fuerza con el PMN. Si le hubieran hablado de hecho, del PQR, entonces usted hubiera sido la que tiene que buscar la del otro lado. Usted adapta lo que le están pidiendo a lo que le están dando. No hay de otra. Listo, gracias. Pura vida. Sí, No queda de gracias. otra, no queda de otra. Si nos ponemos a inventar, ustedes pudieron haber inventado otra relación que fuera verdadera, pero no está en las opciones de marcar. Entonces hay que forzosamente ir por donde ellos nos guíen. Ni modo. Número 2.
José tiene una pirámide de base cuadrada como la que se muestra en la figura. Ok, la base de esta pirámide es el piso, lo que está aquí en el suelo, ¿verdad? Eso es un cuadrado, es lo que nos están diciendo. Perfecto. ¿Qué más nos dicen? No sé por qué me puse al... Ajá. Si se le realiza un corte plano paralelo a la base, un corte plano paralelo a la base es un corte en la misma dirección de la figura que está en la base, como si yo hubiera cortado aquí en medio. Entonces, pero lo estoy cortando de forma recta, de forma plana. ¿Ok? Muy bien. La pregunta es, ¿qué se me forma? ¿Qué es esta figura que estoy que pinte yo acá? Entonces, las opciones son triángulo, rectángulo y cuadrado. ¿De dónde saco yo la forma de esa figura? La forma de esa figura es la misma forma de la base. Si el corte es recto, si el corte es paralelo a la base, estamos hablando que la figura queda igual, más chiquitica, sí, pero en forma queda igual. Entonces, básicamente, esta chiquitica, esta figura que está ahí, viene siendo lo mismo que había abajo. ¿Y abajo qué había? Un cuadrado. Entonces mi respuesta, cuadrado. Nada que decir. Eso es como las sombras que vimos la sombra, ¿cierto? A reflejar la misma Exactamente. sombra. Muy similar, muy similar. Correcto. Creo que esa no es muy dudosa. Creo que todos deben recordar eso. Y de nuevo, si me hubieran dicho que la base era un triángulo, entonces cuando yo hago el corte, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar lo mismo, un triángulo. Entonces siempre la base se va a ver reflejada en ese corte. Siempre y cuando, repito, el corte sea paralelo a la base. Si el corte es paralelo a la base, se refleja, perdón, la misma figura que había en la base. Así de simple. La tercera. Al realizar un corte paralelo a la base, ya lo dijimos, de una pirámide triangular, ¿qué se obtiene? Como si estuviera leyendo la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es la base de esa pirámide? Triangular. Entonces, ¿cuál figura se forma? Triángulo. No hay nada que decir, Triángulo. ¿verdad? No hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque el corte es paralelo a la base. Ya si el corte no es paralelo a la base, es como de medio lado y hay que ver exactamente por dónde queda. Pero generalmente no nos piden eso. Solo en el corte salchichón que vamos a estudiar el otro día, que me imagino más adelante nos va a salir o algo parecido. Número 4. Luis construye una pirámide de madera sólida, la cual tiene una base en forma rectangular. Luego decide realizarle un corte paralelo a la base y determinar de si estas preguntas todas son repetitivas en cuanto a formato. Entonces, la base es un rectángulo. ¿Cómo queda el corte? Exactamente igual. Rectángulo. Entonces, estas preguntas eran un regalo, la verdad, ojalá viniera algo similar. Está súper amable quien hizo eso. Ahora sí, veamos un poquito Quisiera que más sí de... esté el examen. Ojalá, pero yo no me confiaría tanto. Muy bien, tal vez venga una, pero no tres de eso mismo. Dice, pregunta número 5 es un problema y luego analizamos. El pago de un servicio de transporte modelado por una función lineal tiene un precio base de 700 colones, más 500 colones por cada kilómetro recorrido, como se muestra en la siguiente tabla. Nos dan una tabla, dice distancia recorrida y abajo dice precio en colones. De 0 a 1 kilómetro me van a cobrar 700 colones. Cuando ya tengo un kilómetro completo me cobran 1200. La tarifa básica más 500 colones, que aquí dice por cada kilómetro recorrido. Entonces con 2 sube a 1700, con 3 sube a 2200. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de la función lineal que modela el precio? ¿Qué era eso del criterio de la función lineal? El criterio es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula por medio de la cual yo puedo averiguar estos resultados? A mí me están diciendo que tengo un servicio, digámoslo así, que se está brindando. Y bueno,
Aquí hay dos maneras de resolverlo. La primera, buscando yo crear la fórmula. Y la segunda, que generalmente la más fácil, es comprobando los resultados que están ahí. Todo esto que está acá son los resultados. Entonces, no sé, ustedes van a seguir a su corazoncito y ustedes piensan, ok, para mí, ¿qué es la cual? ¿La 1, la 2 o la 3? Díganme una de todas. La 1. La 1. Vamos a pensar, ya la compañera dijo que la 1. Voy a irme por la 1 a ver qué pasa. Ok, yo pienso que está la fórmula correcta. Vean que X vale 0, vale 1. Cuando X toma el valor de 0, Y tiene que valer 700. Vean que aquí tengo a Y y aquí tengo a X. Entonces eso es lo que voy a hacer yo. Voy a sustituir el valor de la X esperando que me dé el valor de la Y. O sea, donde viene una X, yo voy a poner el valor. En este primer punto el valor es 0. Por eso puse un 0 ahí en paréntesis en vez de la X. Y eso así como está lo meto a la cálculo, todo lo del lado derecho. La calculadora me dice que eso vale 500. Pero ¿qué pasó aquí abajo? ¿Cuánto tenía que valer eso? Eso tenía que valer 700. Entonces, con solo ese pequeño dato, yo ya sé que la primera no es. Ya tengo chance para batear entre las otras dos. Ok. Puedo seguirlo intentando y puedo hacer la comprobación, por ejemplo, con la segunda, que fue la que la mayoría dijo también. Entonces vuelvo a hacerlo. Digo ahora que Y es igual a 700 por 0, sí, más 500. Lo meto a la calcu y ¿qué pasó? Me da 500. Bueno, la de arriba me da 500 negativo, perdón. Esta me da 500 positivo. ¿Me da los 700 que yo esperaba? Pues no. La correcta es la última. Muy bien. Eso a pura comprobación. A puro cambiar valor y checar que dé lo que dice arriba. Ok, eso se vale. También habíamos visto que nosotros podíamos crear la fórmula. ¿Cómo se creaba la fórmula? En el caso de las funciones lineales, ¿verdad? Para crear una fórmula, nosotros íbamos a tomar los resultados e íbamos a verificar cuál era la distancia entre un resultado y otro. Entonces yo decía, de 700 subió a 1200, ahí hay 500 de distancia. De 1200 a 1700 hay 500 de distancia. Y de 1700 a 2200 hay 500 de distancia. Eso significa que 500 es un valor fijo que se va a ir moviendo, que va a ir aumentando conforme aumente el valor de la X. Porque esto es la X. Profe, una consulta. Entonces, ajá. ¿Verdad que la tabla de la tarea era así? Sí, hay algo muy similar. Sí, lo que no sé es por qué creo que la tuve mala, si según yo la hice así. Habría que ver si la empezaron bien. Y recuerden que la tarea tenía un ejercicio malo. Los que la hicieron lunes y creo que martes hasta antes del mediodía, el ejercicio estaba malo. No les iba a cerrar. Pero los que la hicieron después de ese día, ya el ejercicio yo lo voy a corregir, yo lo mandé, o sea, lo corregí en el sistema y entonces ya les daba la respuesta correcta. No sé si usted estuvo entre los que hicieron la tarea lunes y martes. Honestamente, yo apunté como 5 nombres, pero no me acuerdo quiénes eran y no los he podido revisar. Entonces no sé. Igual Creo que yo la hice como y según todo lo que intenté resolver, iba como en la línea ascendente, que estaba prácticamente que la tabla estaba acomodada para ponerla como estaba, según mi lógica que encontré creo que a mí cuando... sí, creo que así daba. A ese Sí, mismo que orden. esto está facilísimo porque el orden está establecido. Sí, hasta Y ya está lo lista, revisé. sí. Yo voy a buscar la trampa porque esta madre no puede ser tan fácil. Este profesor es medio tramposo. No, pero esos no Y me tocaron a mí. No, le no busqué los la hice trampa yo. por todos lados. Pero cuando la nota me dio 9 punto algo, digo yo, qué madre. Oiga, esa fue la única que me sacó chispas, pero Hay, no me dio la nota. hay que Entonces, revisar si es esa, ¿verdad? Si es esa el error, porque también, ¿verdad? Como esos eran muchos, creo que no debería estar lo malo ahí.
Porque si hubieras tenido esa mala, te habrían bajado un montón de puntos. Pero igual, No, revísenlo uno por uno y cualquier cosa me mandan un correo, porfa. En eso sí un correo, porque si no se me hace bolas y si me lo escriben por WhatsApp o donde sea, se me hace complicado revisarlo. Pero ya con un correo, el correo me estorba más y tengo que ver cómo lo resuelvo. y para revisar eso, ¿cómo hago? Me meto ahí en donde envié la tarea y ahí hay manera de que me diga que está Sí, mal. sí, sí, sí. De hecho, digamos, en la misma calificación donde usted pincha la tarea de la que se está refiriendo, lo devuelve a los ejercicios y le debería decir cuál está malo. De hecho, ellos tienen como que un formato establecido para que ustedes vean como una respuesta. Y la respuesta correcta viene marcada. Entonces, si usted la tuvo buena, coincide con la que viene marcada abajo. Y si la tiene mala, dice cuál era la correcta. Listo, listo. Es que normalmente lo hago con el teléfono. Yo creo que el teléfono no me está permitiendo hacerlo. Voy a Ah, ok, ok. conectarme con... Sí, 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 apenas saquen el ratillo y lo checan. Pero bueno, sigamos con la practiquilla. Excelente, excelente. Entonces les decía que en este ejercicio y en los ejercicios que diga función lineal, yo voy a buscar ese número, que aquí es un 500, que es la distancia que es constante, que es la misma distancia entre un resultado y otro. Entonces ya vimos que de 700 pasa a 1200, o sea, el número que sigue son 500 más, o sea, sería 2700. Y así yo podría seguir o sea, todos los números que siguen. Ese 500, esa distancia, era lo que nosotros habíamos identificado con la m de pendiente. Y le poníamos siempre una x a la par. Entonces, con solo eso, ya me alcanzaba para decir que la última era la correcta. Porque de las tres es la única que trae el 500x. Ahora, después de ahí, este 700, ¿cómo lo conseguíamos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a tomar un punto? Entonces, no sé, podíamos agarrar el 0,700. ¿Se acuerdan que los puntos se escribían x, y, verdad? Entonces, es como el formato. Entonces, yo simplemente trataba de verificar lo que me hacía falta para que el resultado fuera 700. ¿Ok? Profe, Señor. también digamos, obviamente no puede ir 700 adelante porque obviamente es una función lineal y no se puede devolver. Obviamente tiene que ser el menor porque, ¿verdad? Para sumarle los 200, digámoslo así, de esa manera. Bueno, Algo así. Ajá, no está del todo mal su análisis. Lo que pasa es que sí se puede devolver, pero en esta no se devuelve porque usted está viendo que los resultados ascienden, ¿verdad? Empezó en 700 y Exactamente. se hizo más grande. Entonces, por ese lado se podría pensarlo, pero Exacto. eso sería para la primera, por el menos. Pero Ok. la segunda y la tercera sí caben, por el más, porque el más Ok. indica que va a crecer. No importa que el más Ok. pequeñito sea 500 o 700, eso no importa, significa que sí va a seguir creciendo. Entonces ya Ok. con eso descartábamos la primera, pero todavía nos quedaba la segunda por descarte. Listo, Entonces, listo. pura vida, pero a eso voy. O sea, si ustedes ven que crearla es complicado y la pregunta viene en marque con X, hagan lo que hicimos, compruébenla. Lo que yo les estoy dando ahorita es las armas por si la pregunta no viene en marque con X y ustedes la tienen que armar, la tienen que hacer. Entonces, si ustedes la tuvieran que hacer, vea que lo que llevamos hasta el momento es que Y es igual a 500X. Según la fórmula, Y es igual a M por X y luego viene un más B. Entonces, ese más B nosotros lo agregamos porque no sabemos cuánto vale. Pero cuando tenemos al 0 y al 700 o al 1 y al 1200 o al 2, o sea, agarran un punto el que quieran y lo cambian aquí. Despejan y encuentran el valor de B. ¿Cuánto es 500 por 0? 0. Entonces el ejercicio me está diciendo que B vale 700. Y la fórmula dice que Y es igual a M por X más B. Entonces la M que encontré fueron 500. Y la B que acabo de obtener son 700. Esa es justo la respuesta que estamos marcando. Entonces, insisto, si ustedes la tienen que producir, si ustedes tienen que ponerla como si fuera un desarrollo, pueden usar este método. Los 500 de la distancia, eso es la M. Usan un punto
donde cambian el valor de X por lo que venga de primero y el valor de Y por lo que venga de segundo. Y sustituyen y despejan el valor. Y ya tendrían ahí la ecuación. Bueno, eso para que lo vean como una segunda posibilidad. Ok. Voy a borrar un poco para que no nos quede tan rayado el ejercicio que sigue. Dice, al simplificar la expresión algebraica, vea que cambiamos drásticamente de tema, ¿verdad? Ya se olvidó la función lineal, se olvidaron los cortes. Ahora vamos a una simplificación. Ok, tenemos expresiones algebraicas. Ok, esa expresión que está ahí marcada contiene a dos letras. La X, que está dos veces, y la Y, que solo está una. Cuando me piden que simplifique, la letra que aparezca una vez no tiene por qué cambiar. Porque ella solo aparece una vez. Entonces no hay nada que la modifique. No tiene un exponente extra, no tiene nada. Entonces, con solo eso, la opción correcta es la B. Ahora, ¿cómo llego yo a ese resultado en términos generales? ¿Cómo llego si no están las respuestas y me toca producirlo? Ok. Recuerden que cuando arriba y abajo tengo la misma expresión, que en este caso estamos hablando de la X, yo voy a aplicar las propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias decían que si aparecía la misma expresión en división, yo conservaba la letra, la base, el número grande, y los exponentes los restaba. Entonces eso fue lo que pasó aquí. A 6 le quitamos 2 o le restamos 2 y nos dio un 4. Ese es el exponente de la X. Y la Y, que estaba a la 5 y que no tenía a nadie más, se quedó igual. Entonces nos da la opción de en medio como respuesta. Más o menos. Sí, No lo la sí la entendí, Yala. pero si no hubiera tenido la explicación ahorita, no hubiera podido resolverla tan fácil. Ok, hagamos esta. No, por yo ejemplo. tampoco. No, ese 4 no me sirve. Pongamos un 6. Ok, intentemos resolver esa como si fuera un desarrollo, una pregunta de producción y no de marcar. Para aprovechar el tema. Entonces, para ganar tiempo, les voy a recalcar lo que me imagino ustedes ya están haciendo. Los números yo los voy a meter en la calculadora. Yo voy a ir a la calcu y voy a escribir 3/6 como una fracción, así como vienen, y le voy a dar un igual, y lo que la calcu me dé es lo que yo voy a poner en la respuesta. La calcu me lo simplifica y me devuelve un medio. Eso es lo que me pone en la calcu. Muy bien, de momento esa es mi respuesta. Yo voy a continuar. Ahora analizo y reviso las letras que vienen. Según las letras que vienen, si alguna letra está dos veces, algo hay que hacerle. Si alguna letra está solo una vez, está queditica, se deja así como está. Entonces voy a analizar la que sigue. La que sigue es la letra X a la 5. La X a la 5 está, o la X está dos veces. Claramente, sí, ¿verdad? Una abajo y una arriba. Entonces, ¿qué hago con esas X? Lo mismo que hicimos en el ejercicio que acaba de pasar. Como está una arriba y una abajo, eso es una división. Y la división de las letras de igual base consiste en restar los exponentes. Entonces, si yo tengo un X a la 5 arriba y un X abajo, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es dejar la X. Excelente. Y al 5 que hay arriba le resto 1 que hay abajo. Profesor, ¿cuál 1 está viendo usted? Recuerden que las letras que no traen exponentes siempre traen un 1. O sea, sí traen, pero no se ve. Entonces eso fue lo que hice, 5, o lo que hizo el compañero, 5 menos 1, que nos da 4, que si ustedes quieren, de un solo tiro lo ponen acá. Ahora pasaríamos a revisar las W. Como hay dos W, tengo que hacer lo mismo. La W... Ajá. Antes, me acuerdo, era que la X de abajo, por ser la que era menos eliminada, ¿cierto? Se queda solo la de arriba. Muy bien, muy bien. Eso se aplica justo en esta parte del ejercicio que sigue, ¿verdad?
Con la W, ¿qué pasa con la W? Bueno, también es una división, también debería restar exponentes. Pero aquí viene el punto que trata el compañero. Yo dejé a la X arriba porque arriba estaba la que tenía el exponente mayor. ¿Qué pasa con la W? ¿Dónde está la W mayor? La W con mejor exponente está abajo. Entonces la W se queda abajo. Y hago lo mismo. A 3 le resto 1. Hago la misma resta. Al grande le quito el pequeño. A 3 le resto 1, eso me da 2. Profe, Dímelo. digamos, no importa que esté arriba o abajo, igual le resto al que tiene más. El mayor manda, exacto. Al mayor le resto el menor. Ok, si ustedes lo hubieran hecho estrictamente hablando, con al de arriba le resto el de abajo, también les da. Pero ¿qué pasa? Que les va a quedar el exponente negativo y en un paso siguiente tienen que quitarle el negativo y el negativo se quita mandándolo para abajo. Entonces mejor aquí de una vez ponemos a la W donde va y nos evitamos hacer tantos pasos y mayor posibilidad de equivocación. Entonces ahora nos quedan las zetas. ¿Qué pasa con las zetas? Hay dos zetas. Dígalo, perdón, lo interrumpí. No, no, que se mantiene arriba con un Z a la 1. Excelente, lo que ponemos es un Z a la 1, ¿verdad? O sea, la Z si queremos o no importa, le ponemos el 1. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiéramos tenido una Y a la 3 arriba y una Y a la 3 abajo? ¿Dónde queda la Y? Se elimina. Abajo. Exacto, la Y no queda en ningún lado porque son exactamente iguales. Entonces es como lo hizo el compañero, una manera más simple de verlo, eliminamos las Y. Chao contigo. Cuando son el mismo exponente, me los vuelo. Adiós. Ok, eso era para aprovechar el ejercicio, hacer un pequeño repaso. Ok, vean Profe, que... yo tengo Ujú. con No la, con la pregunta de arriba, es que yo no sé cómo hacer las operaciones en la cálculo, eso es lo que me está ¿Cuál de dificultando un arriba? montón. ¿Esta o esta? ¿La 6 o la 5? La 5. ¿Cuáles operaciones? ¿A qué se refiere? Porque vea que lo que hicimos fue bastante poco. La operación que Que pusimos no fue... sé, no sé cómo hacerlo en la cálculo, digamos. Ok, cuando nosotros descubrimos que esto era 500x más b y cambiamos la y por 700, la x por 0, la única operación que hicimos realmente fue 500 por 0. Entonces en la calcu vas a escribir igual el 500 y le puedes poner un por 0 y la calcu te da el resultado. Y básicamente esa fue la respuesta, ¿verdad? Tener un 0 es como no tener nada. Entonces 700 valía x. O sea, al final no hicimos realmente ninguna operación. O sea, la única operación fue una multiplicación que se supone en la calcu no debería costarnos porque si hay una teclita x que es la que representa la multiplicación. Tal vez en más ejercicios nos topemos otros ejercicios otras metidas en la calcu más complicadas, pero este de arriba creo que era una parte muy simple. O sea, sencilla. Simple me refiero a sencilla de incluir. ¿Te parece? Más o menos. Más o menos. Voy a seguir viendo, a ver. Ok, Gracias. está bien. Bueno, entonces ya vieron que este ejercicio número 6, que era más o menos donde andamos ahorita, sí tiene una simplificación de una expresión algebraica. El número 7 sigue siendo una expresión algebraica, solo que nos piden el valor numérico. El número 8, operaciones entre polinomios, expresiones algebraicas. Y la 9, una multiplicación entre expresiones algebraicas. O sea, todo esto es un mismo tema. El problema es que aunque todo se parece, todo se hace diferente. Ok. Entonces ahí es donde hay que haber estudiado para no meter la pata y enredar la 7 con la 6 y la 6 con la 9 y la 9 con la 8 y todos los enredos que ya sabemos. Profe, justamente Simplificar. eso es lo que no entiendo. Es que ahí depende, por eso te digo, ahí depende más o menos cómo vamos con la estudiada. Eso sí les toca a ustedes. Vean que el ejercicio de simplificar es resolver una división.
el ejercicio que viene aquí en la 9 es una multiplicación. El ejercicio de la 8 es una suma o resta. Y el ejercicio de la 7 dice valor numérico. De acuerdo a lo que hemos visto, el valor numérico son sustituciones. Entonces, todas tienen una instrucción diferente. Si no lo hemos estudiado, por supuesto que se nos va a enredar. ¿Okay? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que necesitan estudiar cada tema por aparte para poder llegar a las respuestas. Es bastante sencillo cuando sé lo que tengo que hacer. Entonces, Profe, una pregunta. la número sí. Es que vieras que no sé si es solamente que a mí me está pasando, pero era que en la práctica mía, bueno, yo la imprimí para tenerla en físico, pero en la número 6, la X que está abajo, que dice X a la 2, Ajá. venía como X a la 3 y por eso nunca me daba el resultado. Exactamente igual a 9. Dice X menos 8, XY4 y en la mía dice menos 8, XY. Entonces no sé si es si solamente a mí me está pasando, entonces, pero por eso era que no me daba el resultado. Lo extraño es que a usted sí le sale bien. Ah, qué pena. Sí, no sé. Se supone que este es el mismo archivo que les mandé. No sé qué habrá pasado. Me parece bastante extraño. No es algo El mío muy está usual. igual a la Igual a compañera. la compañera. Tiene Qué perdido el detallazo. número, sí, uno. Un detalle muy grande. Bueno, de ahí, corrijámoslo Yo, entonces. yo de hecho, antes que llegué del trabajo, yo me puse a ver y yo dele que dele, que raro, decía yo. Ok. Bueno, pero eso quiere decir que el error no era de ustedes. Entonces eso nos da tranquilidad también, ¿verdad? Qué dicha que era Yo algo creo que como es en eso. el teléfono. ¿Será que se corre un Yo poquillo? creo que sí, porque es que yo lo abro en mi teléfono, el PDF, y sale desarmado y me hacen falta también números y letras. Y cuando lo abro directamente en la computadora me sale bien. Ya se regula. Ah, solo que anduviera por ahí el asunto. Sí, bueno, qué Puede ser. pena en eso. Ajá. Yo cuando paso estos archivos, yo lo que hago es pasarlos porque a mí me los mandan en Word. Pero como trae logos y cosas del Connect, uno no debería de usarlos. Entonces simplemente los borro la portada y los loguillos. Y de ahí en adelante lo paso PDF y ya. O sea, no lo reviso, no le hago nada. Por lo mismo, para evitar correr los dibujos y esas cosas. Esperemos que por lo menos aquí podamos ir haciendo las correcciones sobre la marcha. Entonces ya vimos que la número 6 era una división. Entonces ya vemos cómo se hacen las divisiones. Inclusive hicimos un ejemplo aquí a un lado. Ahora sí, voy a brincar la 9, perdón, porque la 6 y la 9, división y multiplicación, son como lo contrario. Entonces vamos a tomar algunas similitudes que tienen. Cuando yo antes hablé de 3 sextos y un montón de letras, ustedes vieron que yo tomé al 3 sextos a los números y los metí a la calco así, como una división. En este ejercicio tengo al menos 8 por 9. Eso también lo voy a meter en la calco como una multiplicación. Entonces menos 8 por 9 me da menos 72. Ya descarto la en medio. Ok. Ahora lo que hay que hacer es resolver las letras. Ojo, cuando yo multiplico es lo contrario a lo que acabo de hacer en el ejercicio anterior. Yo tenía x a la 5 y tenía x a la 1. La regla era dejar una sola x restando, porque una estaba arriba y la otra abajo, estaba en división. Pero ahora las x que aparecen aquí, ambas están arriba. Entonces yo no voy a hacer una resta, voy a hacer lo contrario a la resta. Voy a sumar. Entonces yo voy a decir 1 más 3, eso me da 4. Entonces el exponente de la x debe ser un 4. Ya con solo eso la de arriba no puede ser. Entonces la correcta es la última. Pero igual vamos a revisar qué pasa con la y. La y aparece y a la 4 y luego y a la 5. La regla es la misma que con las x. Como están a la misma altura, como no hay una arriba y una abajo, yo lo que hago es que mantengo a la letra y a los exponentes los sumo. 4 más 5 me da 9. Entonces la respuesta coincide totalmente con la opción C, que es la que hay que marcar. Entonces vean que dividir y multiplicar se parecen en reglas, pero por supuesto que van contrarias. Entonces, las x se restan si hay una arriba y una abajo, o sea, si se están dividiendo los exponentes. Pero se suman esos exponentes
si las dos están a la misma altura, si las dos están arriba o si las dos estuvieran abajo. Yo sumo los exponentes. Y eso fue lo que le pasó a las X y también a las Y. Si ustedes se ponen a ver, en realidad no es complicado. Es una metodología relativamente simple. Ok, Profe, dígalo. ahí me sale 9x a las 8, de 8, Ven, sí, y ahí sale 9x de 3. es lo que me decían los compañeros. No sé por qué ese corrió, es muy extraño. Pero bueno, corríjanlo. Ni modo, corríjanlo y Profe, con entonces eso cuando son multiplicaciones se suman, se suman exponentes y cuando son divisiones o simplifique, se se restan. restan. Exacto. Ah, Eso es lo que hay ok, que tener clarísimo. claro. Ok, perfecto. El número Sumo, 7. sumo todas las de arriba, sumo todas las de arriba y si están abajo, sumo todas las de abajo. Exacto. Si yo hubiera tenido las X abajo, por ejemplo, en este ejercicio, voy a inventarme otro. 3xy a la 4 por 5x a la 2y a la 6. Entonces, los números se multiplican entre ellos. 3 por 5. Calculadora, dice que eso es 15. Perfecto. Voy con las X. Aquí tengo X a la 1. Aquí tengo X a la 2. Como se están multiplicando, las dos X están en el mismo lugar, están arriba. Yo conservo esa X y sumo 1 más 2. Eso me va a dar 3. Ahora no he terminado porque abajo hay Y. Entonces tengo que trabajar con esas Y. La Y a la 4 y la Y a la 6, ambas están abajo. Entonces están a la misma altura. Entonces esto me va a dar Y a la 6 más 4, 10. Evidentemente, si la Y estaba abajo, abajo se queda el resultado de sumar esos exponentes. La Y sigue estando abajo. Sumé los exponentes porque lo que hay es una multiplicación. Los dos están a la misma altura. Diferente a tener Y a la 6 sobre Y a la 4. Ahí el entre o la línea esta inmediatamente me habla de una división. Entonces yo resto exponentes. Vieras que yo tenía una pregunta. Dale, ese es el momento. ¿Para qué sirve eso en la vida real? Ah, no jodas, ahora no. No perdamos tiempo en el... Luego, otro día tenemos una charla y una discusión existencialista de ese tipo. Pero hoy no, porque el examen está muy cerca. Muy bien. Adelante, profe, porque ya Vamos falta con la poco. 7. Vamos con la 7 mejor. Ok. La pregunta número 7 habla del valor numérico. Yo hasta les había pasado un videillo que hicimos el otro día. El valor numérico de una expresión es muy fácil. Es sustituir. Entonces yo tengo 3x a la 2y sobre 4. Y a la par agregan que x es igual a 4, que y es igual a 3. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo, tome esta expresión y donde viene una x, no ponga la x, ponga el 4. Y tome esa misma expresión y donde viene la y, no ponga una y, ponga el 3. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Yo me voy a poner aquí de obediente y voy a dejar al 3 sobre el 4. Vea que ahí no hay ninguna letra. Y ahora sí, seguía una x, que además estaba elevada a la 2. Y después seguía una y. Yo pongo los paréntesis porque así aclaro o indico el resultado que estoy cambiando. Entonces, la x yo la puse en amarillo porque valía 4. La y yo la puse en verde y valía 3. Eso es lo que cambio. ¿Y qué queda? Queda meterlo a la calcu. ¿Cómo se mete eso a la calcu? Así como está. Exactamente así como está. Con la tecla de fracción. Después escribo en la parte de arriba un 3, abro paréntesis, pongo el 4, cierro paréntesis. Uso la tecla X a la 2 para que salga el exponente. Vuelvo a abrir paréntesis, pongo un 3, cierro paréntesis. Eso es todo lo que va arriba. Entonces ahora le doy con la flechita de abajo para que ella me active o me dé la oportunidad de escribir abajo. Y ahí pongo el 4. Cuando ya terminé de escribir, simplemente le doy el igual. Y la calcu me dirá cuánto es eso. Este 4 con aquí, 9 por 4 debería ser como 36. Pero eso es trabajo de calculadora, así que es lo menos importante.
Entonces, cuando yo llego a buscar la respuesta, tengo tres opciones, 36, 120 y 300. Y bueno, en nuestro caso dio 36. Igual, si hubiéramos hecho algo diferente, si no hubiéramos puesto el 4 donde iba, si hubiéramos puesto el 3, qué sé yo, el resultado muy probablemente también esté aquí. Casi siempre es la idea. Prever los errores. Entonces, si ustedes los ponen al revés, casi siempre la respuesta va a salir. Para que ustedes digan, la tuve buena, pero en realidad metí una pata. Pero, ¿en qué consiste el valor numérico? En esto tan simple. En identificar la letra e inmediatamente ir a cambiarla por el valor que me dijeron. Identificar la otra letra e inmediatamente ir a cambiarla por el otro valor que me dijeron. Meterlo a la calcu y dejar que ella me dé la respuesta. ¿No la sila ya la casi? Profe, pero ¿por qué vale el X? No sé, la cambió ahí. Retrocedas. Yo cambio el valor que me dijeron. O sea, yo no Ajá, me ese, invento. X a las 4. Yo no me Ajá. invento el 4, ni me invento el 3. ¿Qué hago? Es que Sí, no, ustedes yo las sé que aquí mujeres, está. ustedes son bien Inversa. desobedientes. Usted nada más hace caso a lo que viene aquí. Pues, hágale caso a estos números y eso es lo que usted hace. Los cambia por lo que diga aquí afuera. Si ahí dice 40,000, usted pone un 40,000. Sí. ¿Ves? Lo que Sí, diga sí, ahí, sí, lo que ya. diga ahí. Se arma con los dos números que le dan a uno. Exacto. Nos van a tener que dar un número a la fuerza. 1, 2, 3, uno por cada letra que aparezca. A la fuerza nos van a tener que dar Profe, ese número y lo ponemos ahí. eso solo pasa en la división. Eso solo pasa cuando digan valor numérico. ¿Okay? En la Sea la que pregunta, sea. sea lo que sea, suma, resta, multiplicación, división, ahí simplemente es cambiar X y Y cuando diga valor numérico. Es que no se nos olvide. Valor numérico, sustituyo estos señores en lo que me den. Si me dan una suma y me dicen 3x más 2y, entonces donde viene la x pongo el valor, donde viene la y pongo el valor y todo lo demás lo dejo igual. Lo meto a la calcu y que ella me dé una respuesta. Es así de simple. Tomar la expresión que me dan, cambiar los valores y usar la calculadora. Es de lo más simple que tiene la matemática. Profe, y no puede hacer una de esas división, pero que no sea el valor numérico de la expresión. Como la que hicimos arriba. Esto donde dice simplifique en realidad es una división. De hecho aquí pusimos un ejemplo. Algo muy similar. Si ustedes tienen una fracción, tienen una división. Si por alguna razón no se los ponen en fracción y se los escriben en división así directo, en prosa, seguido, también ustedes pueden acomodarlo y poner lo que viene de primero como el numerador y lo que viene de segundo como el denominador. Y hacen exactamente lo que hicimos hace un rato. Número con número en la calcu y las letras, lo que esté arriba y abajo repetido, lo convierten en una sola letra, dejándola donde esté la que tenga el exponente más grande. X a la 5 arriba, X a la 3 abajo, queda un X a la 2 arriba, porque la mayor está arriba. ¿Por qué X a la 2? Porque resté 5 menos 3, los exponentes los resto. Y abajo quedaría una Y. ¿Por qué abajo? Porque la Y más grande o con el exponente más grande está abajo. Y a 2 le resto 1, me queda ya la 1. Es lo mismo. Las divisiones son iguales. ¿Qué puede variarme en la división? Perdón, bueno, ahí está, no sé si lo vieron bien. ¿Qué podría variarme en la división? Que me haga una división con varios términos. 20x a la 2y menos 15x a la 3 y a la 4 más 10xy. Y que me pongan todo eso dividido entre 5xy3. Intentemos resolver ese ejercicio, jovenzuelos. Recuerden que aunque no venga el examen, son de bastante provecho. Todo lo que estamos haciendo es útil.
Profe, Señor, sí, señor. ahora podemos ir donde dice figura obtenida de cortar un prisma recto, de base cuadrada y eso. Y a solución de ejercicios y de desarrollo y de problemas. Pero lo que pasamos hace un ratito, la primera página. No, la verdad al final. Ah, ok, ya volamos hacia allá. Ok. Em, chequemos este entonces, antes de cualquier cosa. Vean que es que, vamos a ver, yo sé que ustedes se preocupan porque allá dice desarrollo y aquí no. Pero lo que estamos practicando es puro desarrollo. Entonces yo no sé qué les van a poner en el desarrollo. Si les ponen esto, ya por lo menos saben cómo resolverlo. Ok, ¿cómo se resolvía? A cada uno de los de arriba yo le repartía el denominador. Entonces, como arriba hay 1, 2 y 3 términos, yo en realidad tengo 1, 2 y 3 fracciones. Y todas las fracciones tienen al mismo denominador. Entonces tendría que hacer el mismo procedimiento 3 veces. Tendría que simplificar 3 veces. Tendría que resolver 3 veces. Entonces me concentro, por ejemplo, con el primero de ellos. Ya sabemos que los números Profe. van para la calcu. Disculpe que lo moleste. Eso va a quedar grabadillo ahí porque ya voy para adentro. Vaya, para el ojalá le trabajo. vaya bien. La idea es que sí. Ojalá que se quede como siempre. No, Listo, bueno, listo. muchísimas gracias. Bueno. Con gusto, que le vaya muy bien. Bueno, entonces les decía, la parte numérica es trabajo de calculadora. Entonces, todas las partes numéricas ya las hice. Ahora me voy a concentrar en las letras. Ok. Voy con la primera expresión. Perdón que yo raye tanto, pero necesito sentir que, ¿verdad? Entonces vean que tengo x a la 2y y abajo xy a la 3. Pienso con las x. ¿Dónde está la mayor? Arriba. A 2 que hay arriba le resto una que hay abajo, me queda una. Pienso con las y. ¿Dónde está la mayor? Abajo. Entonces pongo la y abajo. Había 3 abajo, arriba solo una, la resto y me quedan 2. Me voy a la segunda expresión, a la segunda división y hago lo mismo. X arriba, X abajo, la más grande arriba, resto 3 menos 1 me dio 2. Las Y, Y4, Y3, la más grande está arriba. A 4 le quito 3, me da 1. Esta no quedó en fracción. ¿Por qué? Porque abajo no quedó nadie. Así se queda. Y la última, la X es igual arriba y abajo. Se simplifica. Y las Y están más grandes abajo. Entonces allá va a dar la Y. ¿Con qué exponente? A 3 le quito 1, me queda 2. Simplificada totalmente, resuelta. Eso es lo que me van a pedir. O de esa manera es la que tengo que responder. ¿Pregunta sobre esta? Todo bien, eso es lo que me jode los procedimientos, pero fuera de eso, respuesta rápido. Listo, listo. Bueno, aquí ya habíamos terminado. Ah, faltaba la 8, perdón, para no dejar esa pendiente. Esta está súper fácil, porque esta me la preguntaron antes, me acuerdo. 7x a la 2 y a la 3 más 8x a la 2 y a la 3 menos 12 o más menos 12 x a la 2 y a la 3. Primero que nada hay que recordar que cuando tengo sumas y restas, yo sí tengo un requisito importante. En multiplicaciones y divisiones me vale cómo vengan las x y las y o las letras, no importa. Pero aquí sí es importante que las letras vengan iguales. Mismas letras, mismos exponentes. No necesariamente mismo orden, pero sí mismas letras con sus mismos exponentes. Si esto hubiese venido así, tampoco hay ningún inconveniente. La x a la 2 y la y a la 3 es lo que a mí me interesa. La x a la 2 y la y a la 3. No importa si viene primero la y o la x. Mientras vengan las dos, cada una con el exponente respectivo, no hay problema. ¿Y cómo resuelvo eso? Ok. Eso se resuelve conservando el factor literal, dejando las letras quediticas y solo resolviendo los números. Ustedes se van a la calcu y en la calcu ponen 7, que es el primer número, más 8, que es el segundo, más menos, ¿qué tiene? La calcu sabe qué hacer, pongan más menos, aunque esto junto da menos, pero no importa, la calcu sabe.
12. Y meten eso a la cálculo y la cálculo les va a dar una respuesta. Y la respuesta que les da la cálculo es la que vamos a marcar como correcta. Entonces 7 y 8, 15. A 15 le quito 2, me da 3 positivo. La correcta es la primera. Vean que además nos ayudaron porque todas las opciones venían con el mismo factor literal. Entonces yo no me preocupaba por el factor literal, solo por las letras. Perdón, solo por los números. Nada más. Y los números salieron, ya vieron, de las mismas expresiones numéricas. Perdón por rayar tanto, en serio. Estoy haciendo un propósito, pero no lo he logrado. Sí, más o menos. Sí, profe, ahora sí ya le entiendo un montón. Ok, me alegra un montón eso también. Ok, aquí vienen más cosillas. Es que yo quisiera pasar al final, pero siento que todo es importante. Así que ni modo, voy a quedarme aquí. Con la 10. Dígame. ¿Cómo se resuelve esto? No es una duda, son todas las dudas. Ok, no se les olvide, ya lo habíamos visto y lo habíamos hablado y lo habíamos mencionado. Igual que la 11, la 10 es el resultado de hacer una multiplicación. La 11 es una fórmula notable, sin embargo, si yo la hago como multiplicación, no importa que no me sepa la fórmula. A ver, ¿cómo funcionaba esto? El primer paréntesis tiene dos expresiones. La X del primer paréntesis se relaciona con las dos o con todos los términos que haya en el segundo paréntesis. Y el segundo valor del primer paréntesis, o sea, el menos 2, también debe relacionarse con ambos del otro lado. ¿Cómo se relacionan? Aquí viene un por. Entonces yo voy a multiplicar. A ver, X por X es la misma regla de antes. Como que yo tuviera una X aquí y otra X aquí a la par. Están a la misma altura. Entonces yo conservo la X y sumo los exponentes. Eso me da X a la 2. Después tengo al X por 4. El X por 4, cuando multiplico números y letras, habíamos acordado que nada más era ponerlos juntos. 4X. Listo. Siempre el número primero para evitar enredos después. Ya el X hizo las dos multiplicaciones. Ahora le toca el turno al menos 2. Entonces yo voy a decir menos 2 por X. La misma historia. Por los dos del otro lado. Menos 2 por X. Número por letra. Los dos juntos. Menos 2X. Y luego digo menos 2 por 4. Ni lo pienso. Lo meto a la cálculo. Y me da menos 8. Cuando yo voy a buscar la respuesta, resulta que aquí hay 4 términos y aquí hay 3 en todas. Quiere decir que no está bien. O sea, multipliqué mal. No. Quiere decir que está pendiente de resolución lo que acabamos de hacer en el último ejercicio. Tengo una suma o una resta de dos expresiones que tienen el mismo factor literal. Los dos son X. No puedo mezclar al primer número a la primera expresión porque tiene un X a la 2. No puedo incluir a la última expresión porque no tiene X. Y ellos tienen un X a la 1. Entonces, solo ellos, los que son iguales, los que tienen el mismo factor literal, puedo resolverlos. O sea, en la respuesta me va a quedar este X a la 2 y me va a quedar este menos 8. Y aquí en medio falta el término que se da de sumar o restar más 4 menos 2 y conservando la X. ¿Cuánto es más 4 menos 2? Si tengo problemas con eso, lo meto a la cálculo. Y 4 menos 2 da 2. ¿Cómo dio ese 2? Positivo. Entonces aquí va un más. Entonces, buscando las opciones, la única que tiene positivo en medio es la en medio, justamente. Esa es la correcta. No sé, más o menos, casi sí. Sí, señor. La 11. Ojeemos la 11. Dice, al desarrollar la fórmula notable, ¿qué resultado se obtiene? Esto es lo mismo. El mismo procedimiento, solo que le agregaron fórmula notable porque la gente se asuste. Pero es lo mismo. Tengo una expresión que multiplica lo que hay al otro lado, acompañada de otro numerito que multiplica lo que hay al otro lado. X por X, X a la 2. X por 5, 5X. Como da positivo le pongo un más. Ahora ya multipliqué a la X, me concentro con el menos 5. Menos 5 por X, menos 5X. Número por letra, los pongo juntos nada más. Y menos 5 por más 5, la cálculo sabe que eso da menos 25.
Otra vez me quedo con el primero y el último y voy a resolver los que están en medio porque son los que tienen la x a la 1 en ambos casos. Entonces yo digo, tengo 5x, me quitan 5x, tenía 5, me quitaron 5, me dejaron sin nada. Entonces quedan 0x. 0x es como no poner nada. O sea que la respuesta final es x a la 2 menos 25. Sería la última opción. Ok, quiero pensar que más o menos sí. Vamos a seguir avanzando. Dice, igual, ya saben que para eso venimos a clase. Si tienen duda, me preguntan. Si no me entendieron, me preguntan. La imagen muestra cuatro... Profe, Ujú. tal vez no es con estos temas. ¿Usted va a explicar algo de las sombras? ¿Quieres que estoy un poquito enredado con eso? Y espero que sí, vamos a ver. Todavía nos quedan unos 15 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Listo, listo. Ok, dice, la imagen muestra 4 figuras triangulares, algunas de las cuales son semejantes entre ellas. Con base en los datos, responda. Una figura semejante al triángulo ABC. Entonces, el triángulo ABC es este que está acá atrás. ¿Hay alguna figura semejante a ella? Bueno, todas podrían serlo. ¿Okay? Cualquiera podría serlo. ¿Cómo me garantizo la semejanza? Bueno, había 3 criterios para encontrar la semejanza. Uno era ángulo, ángulo, ángulo. El otro era lado, lado, lado. Y el otro era lado, ángulo, lado. Cuando ustedes observan, no hay ángulos por ninguna parte. Descartada y descartada. La única opción para descubrir si aquí hay triángulos semejantes es basándome en el valor o la medida de sus lados. Entonces yo tengo que este triángulo tiene 3 por acá, 4 por acá y 5 por acá. Voy a buscar otro triángulo cuyas dimensiones tengan o guarden alguna relación con esto. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, de los 3 triángulos que ven ahí, ¿cuál sienten que podría ser similar a él? El D. Ok, el DF sintió la mayoría que era el triángulo. Tal vez por la forma, no sé. Bueno, vamos a seguir a nuestro corazoncito y vamos a compararlo. ¿Cómo se hacía la comparación? Yo tomaba al más pequeño de este triángulo y lo comparaba con el más pequeño del otro. Entonces yo decía 9 sobre 3. Luego tomaba al mediano, que es 12, y lo comparaba con el mediano del otro lado, que es un 4. Y por último, al más grandote, lo comparaba con el más grandote del otro lado. Yo pongo en la calcu 9 sobre 3 y la calcu me devuelve un 3. Yo pongo en la calcu 12 sobre 4 y la calcu me devuelve un 3. Y pongo 15 sobre 5 y la calcu me devuelve un 3. Como el resultado es el mismo, aquí hay una proporción. Eso significa que la observación o lo que ustedes me dan como respuesta es total y completamente cierto. La idea ahora es que pongamos la respuesta en orden. ¿Ok? La A, que es el primer valor de este triángulo, que me dieron, que me preguntaron, que no me lo inventé yo, sino que ahí me lo dieron. La A tiene que corresponder con alguna de estas 3 letras, la D, la E o la F. La A está en medio de el más pequeño y el más grande. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar en el otro triángulo. El más pequeño era 9, el más grande era 15. La D es la que está en medio de esos dos. Entonces, por ahí empieza mi respuesta. La B, que es la que está de segunda, estaba entre los dos más pequeñitos. O quedaba al frente, el más grande, como quieran verlo. Entonces, la que queda al frente, el más grande aquí, es la E. Y por lo tanto, la única que falta es la F. No siempre están en orden. Aquí se está en orden alfabético, A, B, C, D, E, F. Pero no siempre lo están a la hora del dibujo, así que siempre hay que revisarlo. Luego nos hablan del JKL. Entonces el JKL es este que está aquí. ¿Quién podría ser alguien semejante con él? Y todo nos lleva a pensar que ya que usamos estos dos, y tal vez el que sea semejante con él sea el que falta. Vamos a hacer la misma corroboración. ¿Cómo se hacía eso? Vamos a establecer, igual que aquí, 3 fracciones para ver si los resultados son iguales. El lado más largo, 12. El lado más largo de los otros, 15.
12 sobre 15. El lado mediano, 9. El lado mediano al otro lado, 12. 9 sobre 12. Y el lado más chiquitico, 7. Y al otro lado, 9. 7 sobre 9. Entonces yo meto la calco y digo 12 sobre 15. La calco me convierte esto en 4/5. Yo meto esto a la calco y la calco me convierte esto en 3/4. Y yo meto la calco y la calco me lo deja igual. Los tres resultados son diferentes. No sirve. Ese no era. ¿Ok? Con el JKL voy y lo trato de revisar con este. Voy y lo trato de revisar con este. Y nadie. Entonces la respuesta sería no hay. No hay figura semejante al JKL. Igual hay que revisar los otros dos. Ni modo. Pero donde los resultados nos dan aquí diferentes, ya significa que no hay nada que hacer. Muy bien, vamos a ver. Pregunta número 2 dice, responde a los espacios el nombre de la figura plana obtenida de cortar la figura espacial con un plano paralelo a la base. Ok. ¿Qué se obtiene al cortar un prisma recto de base cuadrada? Ojo que están diciendo arriba paralelo a la base. ¿Cómo es un prisma recto? Un prisma es una caja. A mí cada vez que me hablen de prisma yo pienso en una caja. La caja de cereal, la caja de no sé, cajas. Ok. Entonces, tiene una base cuadrada. Entonces, la figurita es algo así. Un cuadrado aquí y para arriba un chunchero. Arriba también es base cuadrada. Entonces aquí arriba hay un cuadrado. Me quedó bastante feo, las disculpas del caso. Pero bueno, ahí está. Entonces, si yo le hago un corte a este señor, el corte que le hago, y de nuevo se lo voy a hacer aquí, paralelo a la base. ¿Qué voy a generar? Lo mismo que generé en los ejercicios anteriores. Algo igual a lo que había en la base. ¿Qué había en la base? La base era un cuadrado. Entonces yo lo que voy a generar es un cuadrado. ¿Cuál es la figura? Fallé esa en el trabajo. Bueno, es un Zafis, pero ya no le va a pasar en el examen. Yo también lo fallé porque lo consideré exactamente vertical. Si agarraba el rectángulo lo dividía hacia dos cuadrados y si lo hacía igual hacía dos rectángulos. Entonces ahí fue el error, lo saqué por otro lado. Ya lo revisé la tarea y está el error. Ah, ok, ves. Y aquí está en la otra, si el prisma fuera un rectángulo o fuera un prisma rectangular, ¿verdad? La base fuera un rectángulo. Entonces básicamente donde yo lo corto paralelo a la base, o sea, lo estoy cortando como a la mitad, pero a la mitad hacia lo alto, no hacia lo ancho, hacia lo alto. Entonces lo que obtengo es esta figura que está aquí. Eso que estoy pintando de rojo, ¿qué forma tiene? Tiene la misma forma que tenía la base. Y la base me dijeron que era un rectángulo. Entonces esto es un rectángulo también. Cuando diga paralelo a la base, es tomar la base y ponerla como respuesta. Nada que decir. Triangular, un triángulo. Deberían ser puntos regalados estos. ¿Y en qué momento cambia? Cuando ya no me hable de que la base es paralela. Entonces si la base si me dicen que la base es perpendicular, entonces vea por ejemplo aquí arriba. El corte que le voy a hacer ya no va a ser un corte, por decirlo así, como horizontal, como acostadillo, ¿verdad? El corte que yo voy a hacer va a ser acá, cuando es perpendicular. Entonces la figura que me queda cuando hago el corte es que es igual a lo que hay a este lado, como un rectángulo. Ese mismo rectángulo se va reflejado aquí adentro. Entonces ya no me va a importar la base. Ya que esto fuera cuadrado no es para nada importante. Lo importante es lo que había aquí a este lado. Entonces la perspectiva tiene que cambiar. Pero la gran mayoría de preguntas vienen paralelos a la base. ¿Qué otras opciones habían? Cuando vimos al cilindro, ¿se acuerdan del famoso corte salchichón? Entonces teníamos el cilindro. Y si yo le hacía el corte a este cilindro, que era como una latica de esos fresquitos que les gusta a ustedes,
si yo le hacía el corte en línea recta, obvio que iba a obtener lo mismo que había en la base, un círculo. Pero si no se lo hacía en línea recta, sino que lo hacía inclinado, que era como el corte de los salchichoneros, cuando venden un pedazo de salchichón siempre lo cortan así, lo alargan. Básicamente esta figura cambia, es como un círculo estirado y eso se llama elipse. Para que no se les vaya a olvidar, porque por esta también preguntan por la elipse. Ok. Más o menos por ahí, ¿verdad? La número 3, vean que se parece a una que ya hicimos. Las ganancias semanales en colones de una microempresa familiar fabricante de mascarillas de tela está modelada por la función. Esto es lo que nos interesa. Y, que aquí abajo dice ganancia Y, es igual a 700x menos 3500. La X es la cantidad de mascarillas que se producen. Me están dando una tabla y me están pidiendo que la llene, que la complete. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer, y esto casi siempre lo preguntan, y es bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es averiguar la Y, porque la X ya la tengo. Tengo 3 diferentes casos o valores para X. Yo voy a averiguar la Y. Esto es casi como el valor numérico. Yo voy a agarrar al 700X menos 3500. Pero en el primer caso me dicen que X es igual a 100. ¿Qué hacíamos con eso? Sustituir la X por un 100. Entonces yo voy a poner 700, voy a agregar el 100, voy a restar el 3500 y lo voy a meter en la cálculo. 2 ceros más serían, ¿qué? 7000, 70000 menos 3500 da 60 y ¿qué? 6500. Ok. Hago lo mismo, pero ahora para X igual a 150. Entonces pongo 700 y cambio la X no por 100, sino por 150. Todo lo demás lo dejo igual. Entonces lo meto a la cálculo, a ver cuánto da eso. Ahí sí que pena, no sé cuánto da. Y con el 200 hago lo mismo. Profe, 700 por 150 sería, me lo Sí, dijiste. menos 3500. Por eso. Sí, ahí hay un por. Cuando no había nada entre el número y la letra, siempre hay un por. O sea, 140 menos 3500 da 136.500. Y la otra entonces daba 105, 101.500 creo. Bueno, todo eso es trabajo de calculadora, pero son simples numerillos que se obtienen ¿de dónde? De sustituir. Súper fácil. Súper fácil. Aunque me ponga aquí una historia enredadísima, siempre termino sustituyendo en la fórmula que me dieron arriba. Eso sí es importante. Buscar la fórmula, la ecuación que me dieron, porque ella es la base de lo que yo voy a poner como respuesta. Ok. Mazo. Bueno. Sí. La pregunta número 4, yo sé que lo llevo muy rápido, perdónenme. Estamos tratando de aprovechar el tiempo. La número 4 me da opciones de clasificación. Binomio, trinomio o polinomio. Entonces las opciones las voy a obtener a partir de la cantidad de términos que haya en la expresión. Sin embargo, habíamos dicho que necesitamos un cuidado especial. ¿Cuál era el cuidado especial? Que no hubiera nada que se pudiera resolver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 2y y aquí un 3y, estas dos cosas se resuelven. Entonces, hasta que no resuelvo, no cuento términos. Entonces, lo primero es ver si hay términos semejantes. Mismo factor literal, con la verdad, mismos exponentes, mismo todo. Las 4 expresiones, porque vean que las marqué 4 veces, 4 cositas. Las 4 expresiones que están aquí no tienen el mismo factor literal. Eso significa que yo sí cuento a las 4. Para 4 o más se llama polinomio. Cuando solo hay 3, trinomio. Cuando hay 2, binomio. Cuando hay 1, aunque no lo preguntaron, monomio. Entonces aquí había 4. Ah, polinomio. Voy a la de abajo. ¿Cuántos hay? ¿Se parecen las letras acá?
Bueno, son las mismas letras, pero ¿tienen el mismo exponente? No. Entonces son dos términos. Esto es un binomio. Y la tercera, la misma historia, voy a checar. Z a la 3, y a la 2, no se parece a este, no se parece a este, todas son diferentes. Es un trinomio. Contar cuántas expresiones, cuántos términos hay y de ahí poner el nombre. Profe, Ujú. sigo yo en ese. No, dale. Profe, es que se acuerda que antes le dije que venían unas diferentes, bueno, los signos más que todo y algunos exponentes, pero en esas sí vienen totalmente diferentes. Otra Tengo cosa. un 2x menos 6, sí, nada más. Ay, ¿será que les Y mandé otro tengo examen entonces? 5x más 9y menos 7 sobre 4. Y según yo, en realidad no había... dícteme esa Yo otra no vez, sé si porfa. alguien lo tendrá así. Dícteme la última, no Esas son importa. dos, No te escucho la última, porfa, la que me dijiste que iba sobre 4. 5x más 9y menos 7 sobre... Y está bien el sobre 4. Sí, Sobre 4 es para todo. es para todo. Ok, entonces aquí lo primero que hay que hacer, antes de meter la pata y pensar que esto es un monomio, porque solo veo un término, antes de hacer eso, recordar lo que hicimos antes. El denominador yo se lo reparto a todos los de arriba. En realidad yo lo que Ajá. tengo es 5x sobre 4, más 9y sobre 4 y menos 7 sobre 4. Las letras no dan para que yo resuelva nada. ¿Cuántos cuento? 1, 2, 3, trinomio. Me extraña mucho, ¿será que les envía otro? Que se parecía mucho a este, qué loco. Porque según yo Pero yo creo no que tengo mando nada. 2 exámenes. Sí, yo mandé 2 exámenes, pero ¿será que mandé otro? ¿Y pero por qué tanta coincidencia? Bueno, seguiremos. No sé. Seguiremos a ver. Me gustaría ver si hay algún problema por aquello. Híjole, qué examen más largo. Ok, vámonos con el último para no dejar ese tema que antes me preguntaron abiertamente y no dejarlo ahí en el aire. En cierto momento del día, una torre de telefonía celular proyecta una sombra de 12 metros. En ese mismo instante, un poste del alumbrado público que mide 12 metros y está ubicado contigo a la torre, proyecta una sombra de 4. Con base en la información, determine la altura de la torre. Entonces, está la torre aquí, no voy a hacer la torre, ¿verdad? No muy elaborada, nada más voy a hacer una linecilla ahí para arriba. Esta es la torre. Pon la T de torre por aquello de una confusión. Ok, esta torre tiene cierta altura, ni idea de cuánto es, pero sé que cuando el sol le empieza a pegar, ella proyecta una sombra. Cerquita de ella, allá por ahí cerquita, lo puedo hacer aquí mismo adentro de la sombra o mejor afuera para evitar confusiones. Hay un poste. Ese poste también lo voy a representar como un palillo ahí por arriba. Ese poste está ahí sembrado y ese poste tiene 12 metros de altura. Se me olvidó apuntar la sombra, perdón. Tiene 12 metros, igual que la sombra de la torre, la misma altura del poste. Y dice que además genera una sombra de 4 metros. Recuerden anotar los datos de la misma forma para que no se pierdan. Si ustedes quisieran pueden cerrar esto como un triángulo, pero no hace falta. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, vean que la pregunta es muy clara. La pregunta es ¿cuál es la altura de la torre? Esta línea que está aquí. Entonces, como eso es lo que desconozco, le pongo X. Cuando estudiamos este tema, dijimos que íbamos a generar una fracción con los datos de la torre, o del primer objeto que da sombra, y otra con los del segundo objeto. Siempre íbamos a tratar de que la X quedara arriba, para que el despeje fuera más fácil. Entonces yo digo, la altura del objeto arriba, la sombra que proyecta abajo. Al otro lado lo mismo, la altura del objeto, que son 12, y la sombra que proyecta abajo.
Para llegar a la respuesta, quitábamos al que le estorbaba la X, que estaba abajo dividiendo, y lo pasábamos al otro lado a multiplicar. Metíamos eso a la calco y que la calco a ver qué hace. Esto a 3 por 12, 36. Entonces resulta que hay que dar una respuesta y yo digo que la torre tiene 36 metros de alto. Gracias, profe. Eso es lo que no encontraba en los videos. Ok, pero sí debería estar, pero bueno, perfecto. No pasa nada. Ven, entonces en realidad esto es más fácil de lo que parece, muchísimo más fácil de lo que parece. Ok, creo que aquí había, no, ya no había más ejercicios hacia abajo, voy hacia atrás en carrerita. Ya casi se nos agota el tiempo, pero bueno, démosle un poquitico más. Profe, era 12 por 12, ¿verdad? 12 por 12 entre 4. El ejercicio número 1 que está en la página anterior dice: Manuel construye dos piezas metálicas semejantes, que son las que están ahí de forma triangular, cuyas medidas se indican en la siguiente figura. Los dibujos no están en escala, eso es muy importante reconocerlo. Ok, con base en esos datos determine el valor de AE. Ok, vean que el orden aquí de nuevo es muy importante. ¿Okay? La pregunta es ¿cuánto vale AE? Este que está acá atrás es el que yo quiero averiguar, le voy a poner X. AE es la línea que está al frente del angulito. Entonces, cuando yo compare esta X o esta distancia, la tengo que comparar en el otro triángulo con el que esté al frente de ese angulito, con 20. Ok, el X tiene que ver con el 20. Perfecto. Después de ahí, cuando yo haga comparaciones, las comparaciones que voy a hacer tienen que salir, de nuevo, de lados que sean semejantes. ¿A quién puedo tomar del triángulo donde está AE? Al lado que yo quiera. Digamos que quiero usar al 6. ¿Quién es la parejita del 6? ¿Quién es el homólogo del 6? ¿Quién refleja el 6 en el otro triángulo? ¿Cómo sé yo si es el 12 o es el 14? Digo, porque el 20 no es, porque ya sé que el 20 va con la X. ¿Cómo sé cuál de los dos es? Si 12 o 14. Bueno, vean que a mí me dieron, además del 6, a un 7. ¿Cómo es el 6? ¿El valor más grande o más pequeño de los que yo conozco? Pequeño. Claramente es el más pequeño. Entonces se va a juntar con el del otro lado que sea el más pequeño. O sea que el 6 va con el 12. O sea que si yo digo que el 6 va con el 14, estoy metiendo la pata. Entonces no voy a usar ni al 7 ni al 14. ¿Y qué hago? Lo mismo que hice al otro lado con las sombras. Voy a poner a la X arriba. La X se relaciona con el 6 chiquitico que está aquí. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. La X al otro lado equivale al 20. El 6 al otro lado equivale al 12. Para saber cuánto vale X, me llevo el 6 de aquí, lo pongo allá al final a multiplicar y dejo que la calco haga lo suyo. 6 menos da 2, 20 entre 2 da 10. X vale 10. Ya tengo la respuesta. Eso era todo lo que había que hacer ahí. Este temilla era muy, ¿qué les digo? Muy noble. Porque casi sale a puro dibujo. O sea, donde usted lo ve, usted dice, mira así, X sobre 6. 20 sobre 12. O sea, está muy a la vista. Las relaciones están muy a la vista. Vamos a volver un poquito y por lo menos uno o dos ejercicios de aquí antes de irnos. Híjole, ya se me pasó tamaño poco. Pues el de arriba, el de primero. El de la figura. Figura. Sí, ya serían los del otro examen, ¿no? ¿Cuál figura? ¿Pero en qué alguno? Este. Sí, perdón. Fue pucha, eran como 1000 páginas. De verdad que estaba largo ese examen. Ok. Dice así. No, esto está súper fácil, pero no importa. Es lo mismo que estamos haciendo. No se dejen impresionar. Ok.
Eso sí, hay que pasar los datos. Ven que aquí hay 2 líneas, trae varios puntos, nosotros pasamos la información. CA es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Es como decir todo esto. CA vale 16. Por otro lado me dicen que CB, que sería aquí al inicio, vale 12. Y me dicen que MN, que está al otro lado, vale 60. Ok. Las rectas son paralelas, esto es una condición, así que no lo vamos a cuestionar, no pasa nada. Esto significa esto mismo, así que no hay problema. Y vamos a la pregunta. ¿Cuánto mide MP? Entonces, MP, yo le voy a poner una X. Si ustedes se fijan, la pregunta ya tiene la respuesta montada. Yo tengo al X y al 60 al lado izquierdo. Y tengo al 12 y al 16 al lado derecho. El X está en dirección al 12, el 60, que es todo, está en dirección al 16. Entonces hago lo mismo que antes. X va sobre 60 y al otro lado el 12 va sobre 16. 60 se quita de abajo, se pone arriba. Meto eso a la calco y que la calco nos dé la respuesta. Me perdí. 3 cuartos. 15, 3 por 15, 45 creo. Eso sería algo así como 45. Ustedes lo checan en la calco, porfa. Y la segunda pregunta es ¿cuánto mide PN? Donde yo voy a revisar PN está súper fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque si acabo de averiguar que X vale 45, que es este campito que hay aquí, ¿cuánto tiene que valer Y? Lo que me falte para llegar a los 60, que vale todo. O sea, Y vale 15, muy bien. No hay ni que hacer una comparación. No hay necesidad. Yo nada más digo, todo vale 60, le resto los 45 que ya tengo. Entonces vale 15. Sí, porque si todo valía 60 y yo encontré que una parte vale 45, la partecita que falta, que es por la que me preguntan, es lo que falte de 45 a 60. Ok. Chiquillos, por cuestiones de tiempo. Está buenísimo, está buenísimo. Yo sé que no. Ustedes se van a aflojar. No, ustedes se van a aflojar un poquitico, van a ver. Muchas gracias, profe.